Buenas tardes a todos. Lo primero agradeceros vuestra presencia, vuestro interés en este área de conocimiento. Vengo desde la Universidad del País Vasco, del Departamento de Neurociencias, y guía nuestro proyecto de investigación el catedrático José Vicente Lafuente Sánchez, de dicho departamento. Llevamos dos años preparando un proyecto de investigación para conocer el funcionamiento cerebral de una manera integral con resonancia magnética, como luego explicaré en sus diversas áreas. El proyecto de investigación está aprobado por el gobierno vasco, pero en estos momentos está carente de financiación. Sí que quiero, en primer lugar, que deis un aplauso grande y fuerte al grupo de investigación de la doctora Oltra. Es importante y es relevante, y lo digo como presidente también de una asociación de enfermos, que grupos de investigación con profesionales cualificados se interesen por este área de conocimiento. Yo, desde luego, lo he dicho antes, doctora, muchísimas gracias por su aportación en el último congreso y por la línea de investigación que está llevando a cabo, y que cuente con nuestra ayuda en lo que nosotros podamos aportar. Colaboración. Muchas gracias. La exposición que voy a haceros hoy, quiero que queden muy claras las cosas, va a ser mucho más técnica que la que ha explicado Eva. Va a durar aproximadamente 45 minutos y voy a poner en evidencia un poco las ambigüedades que tiene esta patología, y luego me centraré en la parte de la resonancia magnética del estudio, ¿no? Vamos a hablar de las dificultades en los criterios diagnósticos, y a continuación alteraciones cerebrales con resonancia magnética y las conclusiones. Bien, en primer lugar, hay que tener claro que tanto síndrome de fatiga crónica como encefalomielitis miálgica, inicialmente benigna, que luego los clínicos retiraron el título de benigna por las importantes repercusiones funcionales que tienen, aunque se sigue manteniendo en la clasificación CIE-10, son dos síndromes. Tengan ustedes cuenta, dos síndromes. Síndrome se refiere a el conjunto de síntomas y signos que el paciente nos refiere. En este caso va a ser más síntomas que signos. Repito, más síntomas que signos. Con respecto a lo que es la etiopatogenia, nos basamos en hipótesis. Todas las publicaciones son hipótesis. Lo que está muy claro es que es una disfunción global del sistema nervioso central con una repercusión multisistémica. Luego, en la otra parte de la exposición con resonancia magnética, veremos determinados centros cerebrales que se apunta el posible causa de estas disfunciones. Pero ahí lo estáis viendo muy claro. Es decir, hay un conjunto de noxas o de agentes que en un momento determinado lo que provocan es esta disfunción en el sistema nervioso, y como consecuencia, como veis, se ven afectados diversos órganos. De ahí la gran cantidad de síntomas que padezca el enfermo y que refiera al enfermo al médico. Y de ahí que el médico que desconoce la patología, lo único que ve es su área de conocimiento. Yo solo veo la alergia, yo solo veo el colon irritable, yo solo veo los problemas cardíacos, pero no es capaz de ver todo el conjunto de síntomas y de signos que forman parte de este síndrome. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, es decir, porque cuando se va rotando el paciente por diversos especialistas, el especialista que desconoce este síndrome, lo único que ve es su área de conocimiento, es decir, pues parece que tiene arritmia. Bien, arritmia, pero claro, las arritmias van acompañadas de otra serie de síntomas, ¿de acuerdo? Entonces, los principales agentes que se han descrito como factores condicionantes
en la aparición de la enfermedad, lo que se denominan factores gatillo, son los tóxicos ambientales, los procesos infecciosos. Hay otros, como por ejemplo se han comunicado, como son las vacunas, tras cirugía, etcétera. Los tenéis colocados ahí. Es importante investigar con rigor, e investigar con seriedad. Ahí estoy colocando un artículo que muchos de los que llevamos tiempo en esta enfermedad conocemos, del año 2009 de Science, donde se hablaba de que se había encontrado el origen del síndrome de fatiga crónica a través de un XMRV, un gamma retrovirus de la familia del VIH, un retrovirus. Esto fue un error, pero que movilizó a pacientes, movilizó a asociaciones de enfermos hacia el ministerio. En aquella época estaba del Partido Socialista Trinidad Jiménez, y todo el mundo andaba muy preocupado porque en su sangre se suponía que había este retrovirus. Esto fue un error médico en la investigación. Tanto el Banco de Tejidos y de Sangre de Cataluña demostró unos años después de que esto no era así, y tanto el Centro de Control de Enfermedades Europeos pues lo desmintió, que no era la causa del síndrome de fatiga crónica y que los enfermos con esta patología debían de vivir tranquilos. Por tanto, creo que la investigación tiene que tener su rigurosidad en sus planteamientos. ¿De acuerdo? En estas claves nos vamos a mover de la enfermedad, es decir, la neurotransmisión, cómo las neuronas están hablando, sus receptores, obviamente, el sistema inmunológico, tanto el humoral como el celular, las distintas células que forman parte de este sistema inmunológico, la mitocondria como orgánulo productor de energía. Ahí tenemos procesos energéticos como es la fosforilación oxidativa y sus distintos complejos enzimáticos que son fundamentales para la generación del ATP. Los procesos que ocurren a través de las membranas celulares, es decir, la posible canalopatía que haya en esta enfermedad, es fundamental. Estos intercambios iónicos, por ejemplo, para mantener el potencial de acción neuronal. Por aquí anda el juego. Bien. ¿Qué prevalencia? Vamos a hablar un poco del perfil. ¿Qué prevalencia tiene esta enfermedad? Cuando nos acercamos desde las asociaciones de enfermos a los políticos para que organicen unidades, para que respalden investigación, siempre nos dicen lo mismo. O sea, ¿y cuántos sois de esto? ¿Qué prevalencia hay de esto? Bien, ¿qué nos dice la ciencia de esto? Mirad, una última revisión de Johnston del 2013, extensa revisión, que la podéis tener en internet, o si no os la puedo facilitar yo. Fijaros bien la horquilla que da en esta revisión. Fijaros bien. Yo creo que la horquilla más ajustada es la que ha dicho Eva, el 0,4, entre el 0,1 y el 0,5 es un poco por donde nos debemos de mover. Si nos fuéramos a fibromialgia, estaríamos por encima del 2% en suelo de prevalencia, de ahí para arriba. Es decir, aquí las cosas cambian. Es evidente que hay infradiagnóstico y es evidente que también hay diagnósticos erróneos. Y es evidente que las personas están en un limbo muchas veces diagnóstico que no saben, lo cual añade su sufrimiento. Pero esto es lo que se puede decir. Yo la conclusión que saco es que la prevalencia es desconocida. Ni que me hablen de horquillas tan altas, con desviaciones estándar exageradas, lo que me hace pensar es que no se sabe
ni en España, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte, cuántos pacientes con una desviación estándar razonable hay en esta enfermedad. En cuanto al perfil del afectado, afecta a ambos sexos, aunque es más frecuente, como han dicho antes mis compañeros, es más frecuente en mujeres. Hay algunos estudios que hablan de 3:1, otros que hablan de 2:1. Digamos que es una patología más frecuente en mujer, si quiere, de género. Afecta a personas entre 11 años y 69 años. Nosotros, en nuestra asociación, tenemos niños, niñas concretamente, con esta patología. Es decir, siempre se da un poco la imagen del SFC del adulto joven, 35, a partir de 35, pero hay una realidad que también es dramática en personas jóvenes, o bien preadolescentes o bien adolescentes. Esto es un drama. Es un drama porque una de las características, como luego explicaré en los criterios diagnósticos, es que la persona se desconecta. Se desconecta de la escuela, se desconecta del instituto, se desconecta de las actividades sociales, se desconecta. Primer dato indicativo para el médico. Hay una desconexión. Estamos ante pacientes noria, creo que lo han dicho anteriormente, que es un paciente noria, pues rota, la pelota rota, y tardas años en llegar a un diagnóstico. En muchos casos hay que salir de comunidades autónomas, hay que ir a algún centro internacional. Los pacientes, lo habéis dicho muy bien, lo habéis expuesto perfecto, van pasando del médico de familia al psiquiatra, este psiquiatra no quiere saber nada, el otro le medica, que no venga por aquí, que no venga por allá. Esto añade sufrimiento y es una de las peticiones que hicimos ayer en la presentación de la nueva asociación, de que hay que crear una estructura, una red, bien a través de unidades o bien a través de profesionales comprometidos con este área de conocimiento, que sepan el manejo de la enfermedad, ¿no? Es decir, la inoperancia política añade mucho sufrimiento a lo que es el enfermo. Y la clave de esto está en el desconocimiento. El limbo diagnóstico, lo hemos dicho anteriormente, de que se tarde muchos años en diagnosticar. Y lo habitual, lo normal, es que la persona no tenga antecedentes psicopatológicos previos. Es decir, no tenga enfermedades psiquiátricas previas. ¿De acuerdo? Es una persona que lleva una vida normal, con una conexión en todos los sentidos, laboral, afectiva, social, pero que en un momento determinado pues se desconecta también. ¿De acuerdo? En cuanto a lo que hace referencia al pronóstico, podemos decir que el peor pronóstico es la edad avanzada, es decir, cuanto más tarde se tarde en diagnosticar, es peor, obviamente, ¿no? El SFC, los estudios publicados nos dicen, hay que tomarlo también con reserva, que tiene mejor pronóstico, o sea, evolucionan más favorablemente, ¿no? El retraso en el diagnóstico ahonda en lo que hemos dicho anteriormente, es decir, de la necesidad del conocimiento médico y de crear áreas de especialización. A mayor grado de afectación funcional, es decir, cuanta más severidad sea inicial, más grado de disfuncionalidad tenga el sujeto, peor pronóstico. Eso es lo que nos dicen las estadísticas. Mayor número de comorbilidades físicas y psicológicas, es decir, también tiene peor pronóstico. De acuerdo. Si quiero hacer un inciso con respecto a lo que es la forma de comienzo, que lo ha comentado antes Eva, lo habitual es que esta patología empiece de manera aguda. O sea, nunca antes el sujeto había sentido fatiga y en un momento determinado pues comienza con la fatiga. Pero sí existe un porcentaje, vamos a hablar del 20%, donde la fatiga crónica, que inicialmente no reduce notablemente las actividades del sujeto, evoluciona posteriormente hacia un síndrome de fatiga crónica. ¿De acuerdo? Bien.
Esta es una diapositiva realmente muy llamativa, ¿no? Es decir, estamos ante un problema muy importante, con severas limitaciones físicas y cognitivas. Muy importante. He puesto la traducción en inglés del documento de consenso canadiense ya de hace bastantes años, pero que es significativo. Es decir, se lo traduzco, es actualmente más debilitante que la mayor parte de otros procesos médicos en el mundo, incluido pacientes bajo tratamiento de quimioterapia y pacientes con seroconversión de VIH hasta 2 semanas antes de la muerte. Es decir, la repercusión funcional es importante transmitírsela a las autoridades sanitarias para que sean conscientes del problema. Ya Fukuda, en el año 94, el ponente de los criterios internacionales que soportan la investigación en prácticamente estos 25 años, hablaba de reducción notable, tal cual, en su escrito, de la actividad previa habitual del paciente. Su predecesor, Holmes, nos habla de una reducción también sustancial de al menos un 50%. O sea, ya desde el inicio del SFC en el 88, se nos comunica que tiene que haber una reducción considerable, notable, sustancial, de al menos un 50% de la actividad social, profesional, laboral, con respecto a antes de haber contraído la enfermedad. Por lo tanto, el impacto es realmente, es decir, muy, muy importante. Esto lo debiera de conocer la Seguridad Social, lo debieran de conocer los colectivos médicos, pero desafortunadamente miran hacia otra parte y nadie quiere saber nada. Pero esto es ciencia, y a esto nos tenemos que atener como médicos. En este caso yo, pues me ha tocado ahora en esta posición en la vida como investigador, ¿de acuerdo? Pero hay que ser rigurosos con lo que se está transmitiendo. Malcolm Hooper, en el 2004, de la Universidad de Sutherland, un investigador británico de referencia, nos dice que es considerada la segunda causa de enfermedad grave a largo plazo tras el SIDA. Ahonda más en este impacto funcional de la enfermedad, de la severidad de la enfermedad, que obviamente, como han dicho el anterior ponente, no lo refleja su aspecto físico, ni sus analíticas. Y el documento de consenso nacional, tuvimos que esperar hasta el año 2008, porque antes del 2008 existía la nada entre los médicos, no había documento de consenso nacional en SFC. Nos habla de que la fatiga llega a ser tan grave que obliga a reducir la actividad diaria un 50%. Por tanto, va en la línea de los primeros ponentes en SFC. Severidad, reducción sustancial, reducción notable, reducción considerable, es decir, que tiene una repercusión ciertamente importante en la vida de las personas. ¿Cuáles son los problemas que plantea esta patología? Pues en busca de un nombre. Primero teníamos la encefalomielitis miálgica, que es un concepto, como luego explicaré, británico. Luego vino el síndrome de fatiga crónica, que es un concepto estadounidense. Entre unos y otros parece que han llegado a un acuerdo, y ponen ahí lo de la barra, SFC/EM, no nos vamos a llevar mal. Y vinieron los canadienses y bueno, pues nos vamos a llevar bien inicialmente, pero en el 2011 sacan los criterios llamados de Carruthers de encefalomielitis miálgica y nos dicen que los pacientes con estos criterios son los que se tienen que aplicar para el síndrome de fatiga crónica. Por lo tanto, en este sentido hay un poco de pelea ahí que todavía sigue, porque como bien decía la persona que estaba en el público, en el año 2015 el Instituto de Medicina de la Academia de Ciencias estadounidense propone un nuevo nombre y cambia los fenotipos, los criterios diagnósticos, hablando de enfermedad, de intolerancia sistémica al esfuerzo, como luego vamos a presentar. Por tanto, las cosas tienen su dificultad. El origen desconocido, hay muchas enfermedades que tienen origen desconocido, el desconocimiento médico, ya hemos ahondado en eso, el aislamiento social por la importantísima repercusión funcional que tiene, la incomprensión familiar, muchas veces la propia familia es el enemigo del enfermo, es decir, no es capaz de entender cómo es posible que sus análisis estén bien
y el sujeto esté tan enfermo, no pueda salir de casa, no pueda desarrollar una carrera profesional, no pueda trabajar, esto no se comprende por parte de la familia, es muy invalidante, hay dificultades de evaluación, es decir, el concepto de reducción notable es difícil de evaluar, no podemos objetivar la fatiga, podemos acercarnos a su cuantificación, pero no la podemos objetivar como no podemos objetivar el dolor, sí nos podemos acercar a cuantificarlo, ¿de acuerdo? No hay un biomarcador, no debe de preocuparnos esto. O sea, los enfermos estamos muy preocupados por el biomarcador, yo no estoy preocupado por el biomarcador. Hay muchísimas enfermedades en medicina, la inmensa mayoría, que no tienen biomarcadores. Y están ahí, están reconocidas y se sigue funcionando. Que venga un biomarcador en un futuro, pues mejor, pero no hay que obsesionarse. No hay tratamiento, no hay un tratamiento específico para el síndrome de fatiga crónica. El diagnóstico es clínico, por tanto todas las pruebas de chequeo orgánico que a ustedes les mandan, cómo va a evolucionar la enfermedad hacia la cronicidad. Es una enfermedad crónica, que puede haber casos que llaman los ingleses y estadounidenses CFS-like, o sea, Chronic Fatigue Syndrome-like, es decir, que presentaba rasgos de síndrome de fatiga crónica y luego está trabajando, se ha curado a pleno rendimiento, yo los conozco. Probablemente entra dentro de este concepto del SFC-like, es decir, se parecía al síndrome de fatiga crónica, pero realmente no lo tenía. Esta es un poco la evolución de lo que es la sintomatología y lo tenéis en un golpe de vista. La encefalomielitis miálgica benigna aparece descrita en una editorial de Lancet, A New Clinical Entity, sin autor. Luego se supo que fue Donald Acheson el que escribió esa editorial y acuñó el término de encefalomielitis miálgica benigna para diferenciarlo de la poliomielitis atípica, de la fiebre glandular o de epidemias de cuadros histéricos. Lo que pensaban, lo que pensaban inicialmente es que, efectivamente, es decir, había algo vírico de fondo, en muchos casos, en otros no se llegaba a esa conclusión, pero que dejaba estos problemas de dolores musculares, de problemas neurocognitivos, de fatiga, etc. En el año 88, el Departamento de la División Viral del Control de Enfermedades de Atlanta, con su primer firmante, Holmes, aparece una nueva patología en la literatura médica: el síndrome de fatiga crónica. Es la cronología que tienen que tener clara. Hay muchísimos médicos que durante la década de los 90 de esto no han oído hablar nunca. Estamos hablando de que SFC se describe desde el año 88, desde que sale algo en medicina hasta que te pones al día pueden pasar 4 o 5 años. Y ya desde que se extiende a la clase médica, pues piensen ustedes. En el año 94 estos criterios se modifican. Y el ponente primero, el que firma primero, es Fukuda, y se habla de los criterios de consenso internacional, del Grupo para el Estudio Internacional del Síndrome de Fatiga Crónica. Estos criterios son la base, y hoy en día también son la base actual. Muchos grupos publican con estos criterios del año 94 de Fukuda. Criterios que están hoy en día vigentes y que son los criterios para el síndrome de fatiga crónica. En el año 2003, voy a hacer un inciso, ya desde el año 1990 parece que hay un acuerdo tácito entre británicos y estadounidenses de hablar de lo mismo, de SFC, encefalomielitis miálgica. Ya la primera conferencia en Oxford sobre esto, internacional, se llega casi a ese acuerdo. No hay un acta donde se diga esto, pero es casi lo mismo. Luego os pondremos, y si puede haber aquí un debate técnico, de ver las diferencias que hay entre una patología y otra patología, y la otra, ¿de acuerdo? Pero parece que se llega a ese acuerdo de que estamos hablando de lo mismo. En el año 2003
se desarrolla la definición clínica y se habla, lo veis ahí, SFC-EM, y se extiende, se define con más precisión los propios criterios de Fukuda. En el año 2011 se habla de criterios de consenso internacional para la encefalomielitis miálgica, exclusivamente para la encefalomielitis miálgica. Y como he dicho anteriormente, este grupo, que ha estado metido con carrutas, etcétera, en miles de batallas, dice que los pacientes con SFC debieran de ser evaluados con los criterios del año 2011. Pero todavía hoy en día grupos de investigación, publicaciones, y luego daré prueba de ella, están utilizando la inmensa mayoría de ellos los criterios de Fukuda del año 94. Y por último, la propuesta del año 2015 de enfermedad de intolerancia sistémica al ejercicio. Esta es un poco la clasificación que aparece en los manuales. En el año 69 en el CIE 8, como veis, está clasificada como enfermedad neurológica en un epígrafe de 323, es decir, ya desde esa época la encefalomielitis miálgica se cataloga como un síndrome neurológico, ¿de acuerdo? En el año 90, la clasificación internacional de enfermedades para el CIE 10, como muy bien ha dicho anteriormente la ponente anterior, lo sigue manteniendo como patología neurológica de G93.3, encefalomielitis miálgica benigna, y aquí, pues claro, nos mete otra complicación porque parece que el origen es viral. Habla de síndrome de fatiga posviral. Así aparece tal cual. En ese mismo año, el CIE 10, como veis, ahí clasifica lo que es la astenia crónica. Astenia crónica, fatiga crónica, es un poco hablar de lo mismo en el epígrafe de malestar y fatiga, el R53. No es lo mismo síndrome de fatiga crónica que astenia crónica. Todas las enfermedades crónicas, sean psicológicas o sean, digamos, orgánicas, cursan con un componente de fatiga crónica. No es el síndrome de fatiga crónica como apuntaban anteriormente. Bien, el síndrome de fatiga, esto está bien revisado, aparece igual a la neurastenia, descrita en 1869 por Miller, Beer y Van Deusen, en otros trastornos neuróticos, pero no nos dice si es crónica. O sea, la propia Organización Mundial de la Salud, en su literalidad del texto, equipara la neurastenia al síndrome de fatiga, pero síndrome de fatiga, ¿qué? No lo dice. Por tanto, en los manuales, como tal denominación de síndrome de fatiga crónica no aparece. Bueno, si usted considera que el síndrome de fatiga crónica es lo mismo que la encefalomielitis miálgica benigna, pues entonces le decimos, no, es que usted tiene una enfermedad neurológica con código G93.3. ¿De acuerdo? Bien, lo que sí quiero poner en manifiesto es una cosa. Aquí tenemos la gran suerte de tener modelos, de poder sacar el cerebro, y de verlo plástico, ver los cortes sagitales y poder ver dónde pueden estar las disfunciones. Es decir, cuando un médico se acerca a este área de conocimiento, lo que tiene que saber es que es una patología neurológica y que en realidad lo que estamos hablando es de una encefalopatía crónica idiopática. Es decir, quiere decir, luego os explicaré esto, lo que quiere decir es que estamos ante una disfunción global del sistema nervioso central con una repercusión multisistémica, donde hay un compromiso disautonómico, donde hay compromisos neuroendocrinos, donde hay compromisos neuroinmunológicos, etc. De ahí el estudio que nosotros planteamos con una muestra que no se ha publicado nunca, cerca de los 80 enfermos, conocer cómo el cerebro en estos enfermos funciona con la tecnología más avanzada, previa caracterización del enfermo. Bien, ¿quién tiene síndrome de fatiga crónica? Ahí lo tiene, en un golpe de vista. Estos son los criterios que hay que cumplir para tener SFC. Quien no cumple estos criterios,
no tiene síndrome de fatiga crónica. La fatiga, que se define como una disminución de lo que es la actividad, tanto física como cognitiva, de lo que es el sujeto, tiene que persistir o ser intermitente durante un periodo de tiempo que sea de al menos 6 meses. Que sea idiopática, es decir, nos movemos en el concepto de fatiga crónica idiopática con criterios definidos. Si no cumple estos criterios y no encontramos cuál es el origen de su fatiga, calificaremos al paciente de fatiga crónica idiopática pura y dura. Pero si cumple estos criterios tendrá síndrome de fatiga crónica. La fatiga tiene un inicio definido, como hemos dicho anteriormente, casi el 90% de los enfermos conocen la fecha, la hora, el lugar de cuándo han empezado con ese problema. Pero hay un porcentaje de pacientes que empieza con una fatiga mucho más suave, es decir, no con la reducción notable, y que a lo largo de los años esa fatiga va convirtiéndose en una reducción notable. Esto es muy importante, lo dije ayer, poner en aviso a la población, es decir, esto no es un juego. Es decir, cuando después de un día laboral uno no es capaz de reincorporarse a sus actividades cotidianas, señores y señoras, amigos, lo que tiene es que parar. Y lo que tiene que encontrar es la causa de por qué eso sucede. Forzar y forzar y forzar posiblemente lleve hacia un camino irreversible del que ya no se puede salir. No es el resultado de esfuerzos recientes, esa fatiga no desaparece con el descanso, es decir, el enfermo de SCC siempre tiene un nivel de fatiga basal. Y luego, muy importante, esto sí es muy importante, la reducción notable, como hemos dicho anteriormente, como nos decía el primer ponente Gary Holmes, de al menos un 50%, nosotros así en investigación, en nuestro proyecto de investigación así lo consideramos, de la actividad previa. Una persona que está trabajando 8 horas diarias y mañana 8 horas y 8 horas y sí que nos indica rasgos de fatiga, que no coge bajas laborables, aunque el fin de semana esté más bajo, hay que decir que tiene rasgos de SCC, pero no cumple con este criterio esencial de la reducción notable de la actividad previa. Es muy importante tener en cuenta esto. El SCC no solamente es fatiga, aunque la fatiga es el criterio mayor. Estamos hablando de que los colocan en criterios menores el dolor, como ha dicho bien el compañero. Ahí están los diversos dolores que aparecen, no se describen qué tipo de dolor es, si es de dolor de tipo neuropático o si es un dolor de tipo inflamatorio, no se describe el tipo de dolor que es. Por ejemplo, ahí vemos odinofagia, es decir, hay dolor al tragar, hay cefalea de inicio reciente o diferente a la habitual, las cefaleas tienen un componente inflamatorio, en muchísimos casos, las adenopatías dolorosas, es decir, los ganglios que son dolorosos a la palpación, mialgias, dolores musculares, poliartralgia sin inflamación, aquí esto nos habla más de dolor de tipo neuropático. Pero el dolor es muy importante en SCC. ¿De acuerdo? Es fundamental también otros criterios como el llamado sueño no reparador, no restaurador. Es un campo de investigación apasionante el área del sueño, hay muy pocas publicaciones al respecto y realmente todavía no se ha determinado qué tipo de patología en el área del sueño sucede a estos pacientes. Las alteraciones llamadas neurocognitivas es otro aspecto muy importante que ahonda en esta disfunción cerebral que hemos dicho anteriormente, de esta encefalopatía. Y por último, un criterio que es fundamental es el malestar, la enfermedad post-esfuerzo de duración superior a 24 horas. Desde el punto de vista médico nos complica las cosas, porque no solamente nos dice los criterios diagnósticos, sino que nos habla de exclusiones y nos habla de no exclusiones, y luego hay un artículo en el año 2003
que nos habla de las ambigüedades y exclusiones temporales y modifica unas, quita otras. Esto genera confusión entre la clase médica. Voy a leerlas muy rápidamente. La exclusión es una condición, cualquier condición médica activa, es decir, una persona que tenga cáncer no tiene SFC. O sea, un linfoma de Hodgkin no tiene SFC. ¿De acuerdo? O sea, están tratando en una unidad de quimioterapia por un cáncer de mama, salvo que ya lo tuviera antes, obviamente. Estamos hablando de condiciones médicas activas. El índice de masa corporal por encima de 45, luego se cambiaría unos años después a 40. El abuso de sustancias, los trastornos psicóticos, la anorexia, la bulimia, trastornos bipolares, demencia, etc. La no exclusión, aquí viene un poco la polémica. Se excluyen enfermedades reumatológicas, como la artritis reumatoide, pero no se excluye la fibromialgia. La ansiedad, la depresión no psicótica, los trastornos somatomorfos o de somatización. El psiquiatra debe descartar que no se esté ante este tipo de trastornos. El concepto de neurastenia, la sensibilidad química múltiple o condiciones bajo tratamiento. Usted tiene un hipotiroidismo, tendrá que normalizar sus hormonas tiroideas y luego valoraremos si tiene el SFC. A esto, efectivamente, se añaden las dificultades de los criterios diagnósticos, que es un poco la exposición, ¿no? Es decir, los cambios históricos redundantes que ya hemos hablado. El diagnóstico, hay exclusiones, hay no exclusiones, hay exclusiones temporales. Las propias ambigüedades reconocidas por el Grupo Internacional para el Estudio del SFC de Fukuda en el año 2003, que hace una serie de correcciones en estos criterios de exclusión y de no exclusión. En investigación lo tenemos más fácil. Cualquier paciente que refiera una condición médica o psiquiátrica que curse con fatiga crónica no participa en mi estudio. Exclusión total. Hay que homogeneizar poblaciones. Si no, malos resultados vamos a obtener de la investigación. Vamos a hablar ahora de la encefalomielitis miálgica. También el diagnóstico es clínico. Estamos ante otro síndrome. No hay biomarcadores ni características únicas y específicas de la enfermedad y en este caso no es necesario esperar 6 meses para el diagnóstico. En el caso del SFC la fatiga tenía que ser o bien recurrente o bien intermitente durante un periodo de 6 meses. O sea que tenemos al paciente enfermo, pero claro, hasta que no pasen 6 meses no podemos llegarle al diagnóstico de SFC. Con este cambiaron y ya se podía llegar al diagnóstico en el momento en que el médico sospechara que el paciente tuviera la sintomatología. El investigador principal que me lleva el proyecto de investigación, pues todavía está tratando de comprender qué es esto del agotamiento neuroinmune posesfuerzo. Es un catedrático que lleva más de 30 años investigando en área de cerebro. Que se consumen neurotransmisores, factores inmunológicos, pero exactamente qué es. Y luego hay que cumplir una serie de criterios 3, 3 y 1, es decir, en el ámbito neurológico, es decir, 3 de 4, que lo explicaremos ahora, en el ámbito inmunológico, de síntomas inmunológicos de 3 de 5 categorías, y en el ámbito de la producción de energía. Este es un poco el criterio principal. Si decíamos anteriormente que este nos pone el acento en el malestar o la enfermedad posesfuerzo, es decir, en este ciclo que es típico de estos enfermos. Es decir, tienen una fatiga basarga, no puede más, desarrolla una integración motora muy importante en el ámbito del dolor y que hace referencia un poco a las alteraciones que refieren los pacientes. En segundo lugar, vamos a colocar aquí lo que es el hipotálamo. En el hipotálamo hay especialmente 2 centros, es decir, lo que llamamos el núcleo supraquiasmático, que está en relación con la cronobiología del sueño, con estas alteraciones rítmicas que los sujetos nos refieren y que obviamente tiene que estar comprometido. Ahí es donde se regula a nivel hipotalámico. Recuerdo que el hipotálamo es el centro homeostático por excelencia, es decir, la regulación del medio interno se produce ahí. Y luego alteraciones en la sensibilidad térmica, muy importante, se procesa tanto en el núcleo anterior como en el núcleo posterior hipotalámico. Hay un eje, por tanto, que podemos llamar neuroendocrino o neuroinmunendocrino, que las publicaciones que se hacen son realmente extensas en este área de conocimiento, ¿no? Pero para que veáis que
son centros cerebrales muy importantes y que nos indican una disfuncionalidad de lo que es el sujeto, de lo que tiene la persona. Susceptibilidad a infecciones virales, gastrointestinales, periodos de estreñimiento, diarrea, los geniturinarios, pacientes que se levantan a orinar muchas veces por la noche o incluso durante el día. Hemos visto pacientes que tienen incluso pañales y que son jóvenes, no hay ninguna patología en su sistema urinario que lo determine. Muy importante la susceptibilidad a alimentos, las intolerancias alimenticias, a medicamentos, importantísimos. Síntomas similares a la gripe son fundamentales. Y por último, los cardiovasculares, es decir, la hipotensión neural, la disfunción autonómica, que ahonda también en esta disfunción del sistema nervioso central, respiratorio, cuántas personas han ido a urgencias con un ataque que parecía de asma, y resulta que los médicos les han mirado todo y ahora no tiene nada. Importante esto. Y las alteraciones en la termorregulación, como os he explicado anteriormente, el hipotálamo, los dos centros, el núcleo anterior y el núcleo posterior, que procesan información de calor y de frío, ahí es donde está esta neurosensibilidad. Los criterios de exclusión, como veis, son mucho más sencillos. Son los trastornos psiquiátricos primarios, descartan la encefalomielitis miálgica. Los trastornos de somatización lo descartan. El abuso de sustancias, o sea, drogas, etcétera, también lo descartan. Y la fobia escolar. Este es el análisis comparativo de los tres síndromes: del síndrome de fatiga crónica de Fukuda del año 94, de la encefalomielitis miálgica del año 2011 y de la nueva propuesta. Como veis, no sé, ustedes piensan que es lo mismo. Los estudiantes piensan que es lo mismo. Estamos ante tres síndromes que son lo mismo bajo criterios clínicos operativos diferentes. Lo podemos discutir luego entre los estudiantes. Hacemos un ejercicio importante. Como veis, en SFC se pone el acento en la fatiga, en la fatiga crónica idiopática, lo he dicho, en la encefalomielitis miálgica más, en la enfermedad posesfuerzo, pero también tiene que haber una reducción sustancial notable de la actividad del sujeto. Muy importante esto, en cuanto a criterio mayor. La enfermedad de intolerancia sistémica al ejercicio, pues ahí nos habla del malestar posesfuerzo, el sueño no reparador y la fatiga crónica. Es decir, nos cambia un poco los criterios menores que teníamos en el SFC, nos lo coloca ahí como mayores, ¿de acuerdo? En el SFC hay que esperar 6 meses, en la encefalomielitis miálgica no hay que esperar 6 meses y en la enfermedad de intolerancia sistémica al ejercicio sí hay que esperar 6 meses, ¿de acuerdo? Es importantísimo en investigación trabajar con esta plantilla. Importantísimo para ver las similitudes y disimilitudes que existen entre las enfermedades a la hora de pasar al estudio neurobiológico, en nuestro caso por resonancia magnética. Fundamental la caracterización en esto. Fíjense bien que he puesto en rojo en encefalomielitis miálgica dos conceptos que ya se están publicando, que además vienen así en los propios criterios diagnósticos. La encefalomielitis miálgica típica es la que cumple con lo que hemos dicho anteriormente, el criterio mayor, el 3-3-1. Eso sería la típica. Quien no cumple eso, estaríamos en atípica. Se están haciendo, ya se han publicado estudios, líquido cefalorraquídeo con citoquinas, de que marca claramente el perfil entre la encefalomielitis miálgica típica y la atípica. El perfil de citoquinas en el líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, desde el punto de vista clínico hay que ser rigurosos y completar, y tener en cuenta, pero completar, ¿no? Tener en cuenta esto, encefalomielitis miálgica típica y atípica. Y es importante que estamos investigando. Quien cumple tiene, quien no cumple no lo tiene y por tanto no puede formar parte del grupo de investigación. La enfermedad de intolerancia sistémica al ejercicio viene desde febrero del 2015, es una nueva propuesta, pero que es importante desde el punto de vista de la investigación testar, desde el punto de vista clínico. Ahí lo tenéis, tienes que cumplir los criterios mayores y luego dentro de los criterios menores basta con cumplir uno de los dos. Y sí que nos dice que para llegar al diagnóstico hay que esperar 6 meses. Bien, vamos a pasar ya a la última fase de la charla.
termino ya en 10-15 minutos, con resonancia magnética, que es un poco nuestro objetivo de esto, es decir, la caracterización clínica del enfermo con el diagnóstico, y utilizar la resonancia magnética de tensor de difusión DTI. Es decir, este tipo de tecnología nos permite conocer la direccionalidad de los protones de agua en el tejido cerebral. Es muy importante, nos va a permitir hacer tractografía cerebral, la conectividad entre unos núcleos y otros. O sea, analizar la sustancia blanca. Bien. ¿Qué se está haciendo en el mundo en resonancia magnética? Os lo pongo claramente, lo que son las conclusiones. En los últimos 10 años, en morfometría, 6 estudios sobre perfusión, que utilizan una técnica de arterial spin labeling. Son 7 estudios, y de esos 7 estudios hay 5 que coinciden bastante en que hay una disminución del riego sanguíneo en estos pacientes. Es compatible con las publicaciones de SPECT cerebral. Parece que hay una disminución en el riego sanguíneo cerebral de estos enfermos. La espectroscopia nos va a permitir un análisis de determinados metabolitos, en este caso en determinadas áreas cerebrales donde se fija el voxel. Hay 4 estudios y sí que parece bastante consistente que hay aumento del lactato en el parénquima cerebral a nivel ventricular. Hay 3 estudios que nos lo corroboran. Y por lo tanto parece que va consistente, ¿no? Hay una disminución de la perfusión cerebral, en consecuencia el sujeto entra en una fase anaeróbica, y al entrar en una fase anaeróbica comienza a producir ácido láctico. No es lo mismo consumir ATP a través de la glucosa, generalmente se producen unos 31 ATPs, que consumir lactato, que vienen a ser unos 17 ATPs. Puede ser esta la causa, una consecuencia de que los sujetos estén más cansados, al obtener fuente energética del lactato. Con respecto a tractografía, pobrísimos los estudios, de un único estudio de Seinit del 2015 de la Universidad de Stanford, un único estudio, con señal Bohr, que es resonancia magnética funcional, luego explicaré qué es. Hay 9 estudios, y con PET 2 estudios. Esto es lo que hay, ¿de acuerdo? Lo que se ha publicado en los últimos 10 años. ¿Qué conclusiones sacamos de esto? Primero, los tamaños muestrales son reducidísimos. Voy a leer algunos datos, por ejemplo, de PET. 3 hombres y 6 mujeres. 3 hombres y 6 mujeres. Claro, con eso podemos decir que hay neuroinflamación cerebral. Conectividad anatómica, es decir, de cuáles son las conexiones de sustancia blanca, es decir, los axones, entre unos centros cerebrales y otros. Estamos hablando de 7 hombres y 8 mujeres. Repito, 7 hombres y 8 mujeres. Sobre perfusión cerebral, también otros 7 hombres y 8 mujeres. Otro en el 2016, nos estamos hablando de 19 mujeres, etc. Es decir, los tamaños muestrales son muy reducidos. Nosotros pretendemos con nuestro estudio hacer un tamaño muestral de unas 80 resonancias magnéticas, con los pacientes bien caracterizados, al menos 80. Para eso necesitamos financiación, claro. En segundo lugar, los hallazgos son inespecíficos, pero a tenor de la bibliografía parece que es bastante consistente esta teoría que os he dicho. Disminución de la perfusión cerebral, en consecuencia hay una anaerobiosis y hay una producción de ácido láctico y el sujeto está cansado. Y falta también un protocolo neuroradiológico homogéneo a la hora de realizar la investigación. Cada investigador hace lo que puede. Bien, este es un modelo de fatiga. Cuando se pregunta en síndrome de fatiga crónica qué tipo de fatiga es, la fatiga clásicamente se diferencia académicamente en una fatiga central y en una fatiga periférica, pero en realidad todo es una unidad funcional. ¿De acuerdo? Este es un modelo. Ahí os estoy poniendo una publicación del año 2014,
donde lo que sí parece evidente es que hay una disminución en la actividad de los núcleos de la base en síndrome de fatiga crónica. Los mecanismos de fatiga central, hay una publicación también muy interesante del año 2016 que se hace en 883 sanos con resonancia magnética en sanos, que sí que referían cuadros de fatiga, y nos habla de que estos circuitos dopaminérgicos tálamo estriado corticales están afectados. Nuestro estudio ahonda en esto también, en esta conectividad. Os estoy colocando ahí, sin meternos en grandes complicaciones, en un poco cuál es el modelo desde la corteza cerebral, la corteza prefrontal dorsolateral, en relación a lo que son los núcleos de la base, es decir, el caudado, el putamen, y su conexión con el tálamo. Decíamos anteriormente que el tálamo desempeña un papel clave como integrador sensorial y motor. He colocado también esta imagen, que es la vía piramidal, la que nos permite mover los músculos del cuerpo de manera voluntaria. Esta imagen es muy típica buscarla en pacientes con SFC, con una muestra amplia, para saber en qué grado de afectación tiene comprometidas estas vías. Bien, ¿en qué va a consistir nuestro estudio? ¿Qué es lo que vamos a mirar? En primer lugar, vamos a mirar la morfometría con un tipo de tecnología de Voxel, la morfometría de tipo Voxel. Ahí estáis viendo dos imágenes, una imagen en T2 y otra imagen en Fly, de un paciente que lo que tiene es una esclerosis temporal, afectando al hipocampo. Es muy interesante saber, por ejemplo, en SFC si hay atrofia cerebral o no, pero con una muestra alta. ¿De acuerdo? En este paciente sí hay una atrofia y una pérdida de neuronas a nivel del hipocampo. Estoy acabando ya. La tractografía, ahí tenéis las imágenes, nos lo da por colores, la extensión de lo que es la sustancia blanca en las 3 dimensiones del espacio. ¿De acuerdo? Ahí estáis viendo la vía corticoespinal. Esta sería la imagen que nosotros queremos buscar en los SFCs. Esto viene cuantificado por una serie de parámetros biofísicos, como es la anisotropía fraccional o como es el coeficiente de difusión aparente, que los especialistas en análisis de señales nos van a indicar. Vamos a medir también la espectroscopia. La resonancia 3 Tesla nos permite medir metabolitos en referencia a una base como es la creatinina, es decir, el N-acetilaspartato, nos va a permitir medir el mioinositol, etc. También el glutamato y un neurotransmisor inhibidor como es el GABA, el ácido gamma aminobutírico, para conocer si el sistema nervioso tiene una hiperexcitabilidad en relación a la relación entre el glutamato y el GABA. Entonces se coloca el voxel en las áreas que queramos medir. Estas son un poco las imágenes funcionales, que lo que consiste es, ante una estimulación, el área cerebral activada consume una mayor cantidad de oxihemoglobina y nos permite registrar qué zonas cerebrales se encienden con respecto a las que no se encienden en base al tipo de estímulo que hemos colocado al paciente. Bueno, y os invito a visitar el Patrimonio de la Humanidad de Portugalete, el Puente Colgante. Os doy muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, a los enfermos y afectados, pues ánimo, y a los investigadores, adelante.